Bienvenidos a este podcast llamado Fratelli Tutti, donde hablaremos sobre la encíclica escrita por el Papa Francisco con el mismo nombre. Realmente el libro que abordaremos el día de hoy trata sobre la fraternidad y la amistad social que hay en este mundo. Este libro, el cual está compuesto de 4 capítulos. Y daremos inicio con nuestro compañero Gerald, que explicará el capítulo 1. Abordaré un poco el hecho de qué trata más o menos el primer capítulo, y dice que en el primer capítulo de la encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco nos invita a reflexionar sobre la realidad de un mundo fracturado y dividido. Destaca como las diferencias culturales, sociales y económicas en la sociedad actual. El Papa nos desafía a superar el individualismo y abrir nuestros corazones a la fraternidad universal. ¿Qué podemos abordar sobre ese tema? Yo creo que en este capítulo, en el primer capítulo, se habla sobre, más que todo sobre el mandamiento que dice como que ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. No sé, yo creo que es más sobre eso, porque es más sobre la hermandad que debemos tener un país con el otro, y más que todo sobre el amor que tienes que tener a la familia, como la fraternidad. Yo opino o creo que aquí el Papa quiere como que generalizar la hermandad en ámbito nacional o mundial en este caso. Puede ser que se basa más en que el Papa está buscando más la unión en el núcleo familiar y no generar tanto ese odio adentro de este grupo que podríamos llamarlo nuestra familia. Lo que pasa es que el Papa, en el capítulo creo que leí que el Papa odia la indiferencia. Por eso él siempre quiere que las personas estén unidas en tal caso. Sí, y siempre, de hecho el Papa recalca mucho que en el primer capítulo se recalca mucho que si tú no tienes amor fraterno dentro de tu familia, no puedes, como no va a haber amor en el mundo, como todos estamos separados por el amor que ya se ha roto por las guerras y los conflictos que ha habido. Bueno, hablando un poco sobre las guerras, en el capítulo el Papa aborda el tema de la migración, donde él trata de dar a entender que nosotros como personas deberíamos acoger a nuestros hermanos a nivel mundial, porque hay muchos inmigrantes hoy en día en todas partes del país, o en este caso en Venezuela. Bueno, pienso que obviamente sería un tema para tomar en cuenta y bueno, creo que va bastante de la mano con el amar a tu prójimo y en verdad valorar a todos nuestros hermanos, por así decirlo, que esto es lo que más rige el capítulo 1. En un poco resumen, creo que el primer capítulo nos desafía a nosotros mismos a mirar más allá de nuestras diferencias como personas, de nuestro color, de nuestras religiones, de nuestras ideologías, de hecho. En el segundo capítulo se llama Un extraño en el camino. El Papa nos invita a reflexionar sobre la fraternidad y la amistad social en un mundo que está marcado por la división y la indiferencia. En este capítulo se toma el ejemplo de un señor que como que él tuvo un accidente automovilístico y nadie se paró a ayudarlo, sino que un señor que andaba en carreta con un burro se paró y lo ayudó y lo llevó para una clínica y le dio dinero para que pagara la clínica. Y le dijo, si tú gastas más de lo que te di, yo vengo y lo pago. Y le dio comida, lo cuidó, lo llevó a su casa y estuvo pendiente de él hasta que el señor se mejoró. Pues. Bueno, pero es que es una realidad hoy en día, es que las personas de bajos recursos son las que más ayudan a la otra persona. Realmente estás dando un ejemplo que un señor con una carreta y un burro, que dentro de lo que cae podría ser una persona de bajos recursos, sin juzgarlo claramente, fue el que se paró a ayudarlo. Hoy en día hay un accidente en una autopista y realmente nadie se para a ayudar hasta que llegan los funcionarios. Es un hecho que el día actual y en este siglo XXI, la indiferencia del ser humano en esta sociedad ha sido aumentada respecto a años anteriores, muchísimo, porque ahora los intereses sociales y económicos y toda división que no sea familiar hace un poco de pared o de frontera en que nosotros nos ayudemos todos como hermanos, y en verdad es algo que supongo que quiere reflejar este capítulo 2, pero sí es un 100% verdadero que la indiferencia hoy en día, tanto con personas, animales o con cualquier hecho, cosa o acción, está muy marcada. Pero es que es un poco difícil, porque hablando un poco del capítulo 2 es donde abarcamos más el capítulo 1, donde debemos dejar nuestras indiferencias
y ver más allá de las cosas. El hecho de que haya un accidente y nadie se pare a ayudar, por el simple hecho de no ser un familiar, o en este caso un conocido, tiende a hablar mucho de cualquier persona. Sí, en este segundo capítulo también me da mucho la atención porque se habla de la fraternidad universal, de que debemos como construir puentes entre nosotros, no barreras y odiarnos entre todos, porque en el segundo capítulo el Papa habla mucho de lo que le ha pasado a la OEA o a la ONU, por ejemplo, a partir de estas guerras, que A eso iba. se crean barreras entre los países, pero es como yo trabajo contigo, pero tú en tu lado y yo en el Y mío. yo en el mío. No somos, ¿cómo decirlo? No somos amigos, pero somos como colaboradores. No se crea No esa- somos amigos, pero sí, tampoco enemigos, prácticamente. exacto. No somos como, no hay ese vínculo entre tú y yo. Con el capítulo 3 se basa en pensar y gestionar un mundo abierto. Este capítulo se basa más en promover un diálogo intercultural y religioso para construir puentes y superar nuestras diferencias. Esto se basa en que, volviendo al capítulo 2, donde todo se diferenciaba entre una división que una indiferencia, este capítulo 3 se basa más en poder construir un lazo y en verdad dejar todo eso atrás y poder promover la unión entre todos nosotros. Además, el Papa aborda un poco el tema de la política. Realmente, como todo en este mundo, se trata un poco de política y en estos capítulos el Papa lo aborda también. No sé. Sí, en este tercer capítulo el Papa habla mucho de la política y de cómo los políticos no colaboran en su país o están en el país pero dejan de lado su población y se enfocan más en exportar, en que el país sea rico pero no le importa a la población como tal. El Papa aquí, él trata de abordar el hecho de que tenemos que servir al bien común, el todos para todos. Sí, supongo que él basa todo lo que él está diciendo en este capítulo en el bienestar de la comunidad o del ser humano en general. Pero cabe recalcar que siempre van a haber intereses sociales, políticos, económicos entre todos estos países, entre todas estas personas, y en verdad es una situación a veces precaria, porque por ejemplo, algo que está pasando en la actualidad es el conflicto entre Israel y Palestina, que es un conflicto religioso también, y tiene que ver mucho con intereses sociales más que todo. Sí, de hecho el Papa lo recarga muchas veces en muchos capítulos. Recalca el tema de que tú puedes ser, por ejemplo, tú puedes ser evangélico y yo católica. Y yo obviamente no comparto tus opiniones, Y mi pero, ideología, claro. pero claro, yo te hago la cruz a ti porque tú y yo no tenemos las mismas ideologías. Pero es que eso es lo que pasa hoy en día mucho con la religión. El simple hecho de que una persona cristiana se consiga una persona santera, el hecho de que no te hablo porque no te hablo, porque tú ves o compartes otra ideología, en este caso, otra religión, o ves a otro Dios, que en tal caso siempre será el mismo Dios, en mi opinión. Sí, en realidad sí, el Papa también dice que sabes que fuimos creados por un mismo Dios y que todos tenemos que compartir la misma, por decirlo así, misma ideología, que todos creemos al mismo Dios y fuimos creados a su imagen y la semejanza. Entonces como que no debería haber este tipo de conflictos entre nosotros. Pero siento que eso nunca va a terminar. Sí, la cosa Es que lleva mucho tiempo y mucho tiempo durará. La cosa es que este tipo de diferencias siempre han estado presentes a lo largo de toda la existencia humana y en verdad van a seguir presentes a lo largo de la historia. Es que es un poco complicado. Creo que para que esto se deje de promover, hay que saber con quién hablar o con quién dictar cierto tipo de conversación. También está el cuarto capítulo, que en el cuarto capítulo de la encíclica, el Papa Francisco se centra en el concepto de un corazón abierto al mundo, en donde el Papa aborda la importancia de la solidaridad y la fraternidad en un mundo globalizado, donde las diferencias culturales y sociales generan divisiones y conflictos, que es lo que estábamos hablando, que es que, o sea, es como la necesidad de nosotros de ser individualistas, ¿sabes? De apartar al otro de mí porque tú y yo no compartimos los mismos... Claro, pero mismos exactamente, no es lo mismo. Las divisiones no solamente tienen que ser en religiones, tú lo acabas de decir, pueden ser en cultura, pueden ser en ideología, pueden ser hasta de no creer en el mismo partido político.
También podría ser una clase, o también podría estar dividida en clases sociales. Siempre estamos haciendo un feo a clases sociales que tienen, por así decirlo, menores recursos que otras que tienen más, pero siempre ha existido esto a lo largo de los años y siempre va a existir el egoísmo, sobre todo en el ser humano, que a lo largo del tiempo siempre se deja ver porque el interés propio siempre va a estar encima del interés común en la mayoría de las personas. Sí, de hecho, el Papa en este capítulo toca mucho el tema de la xenofobia, que hay muchos migrantes, por ejemplo, de Venezuela, o sea, de cualquier país, y siempre hay como con mucha xenofobia, ¿sabes? Tú llegas a cualquier país y todo, este es negro, es de tal país, no No comparte lo solamente mismo. por el ser de color, porque últimamente, hablando del tema de los venezolanos, hay mucha xenofobia en otros países. Entonces es ahí donde todo el mundo divide y no aplica lo que el Papa en este libro pues, quiere aplicar. Ya que tocaste el tema del egoísmo, me gustaría abordar el hecho de que hoy en día, a nivel universal, o en ámbito universal, todo el mundo carece de humildad. Sí. Natalia, y gracias Gerald por acompañarnos en este podcast.